pidiendo. Después llegaba otro y nos decía, solo fue un gasto, no sirvió para nada, solo un gasto. Y lo peor, y este fue lo que más nos quedó, es que no cumplió nuestras expectativas. Y ese punto es muy importante, porque ¿cuáles eran sus expectativas? Cuando ellos contrataron el BIM, le comentaron cuáles eran las expectativas. Entonces nos hemos sentado con algunos y nos dicen, no, es que yo quiero BIM. 6D. Ya, ok. Pero ¿sabes lo que es el 3D? No me importa, quiero BIM. Entonces, claro. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Llegamos y entendimos de que debíamos cumplir y tener claras las expectativas del cliente y ofrecer lo que cubriera sus expectativas. Al alcanzar y cumplir sus expectativas, podíamos ir aumentando nuestros servicios, la calidad o la cantidad de información que entregábamos y todo eso. Ahora, ¿cuál era la expectativa? ¿Tenía claridad de la expectativa de lo que necesita? No lo tenía. Entonces, como les dije anteriormente, logramos empezar a entender cuáles eran esas expectativas. Muchas veces perdimos trabajo. Muchas veces también porque no cumplíamos con lo que ellos querían. Ellos querían implementación BIM y nosotros les decíamos, mira, hoy día no te toca hacer BIM. Hoy día tienes que empezar a entender ubicaciones, empieza a implementar a tu gente, que la gente empiece a entender cómo funciona en las obras y todo eso. Por lo tanto, dado que fue un costo para nosotros en el sentido de cómo se trabajó, ¿no es cierto? Logramos empezar a armar una línea de que la gente empezó a creer en nosotros porque no le vendíamos cualquier cosa. No estábamos forzándolos a que nos compraran un servicio que tal vez ellos no necesitaban. Y desde ahí parte nuestro trabajo coordinando proyectos desde 14 metros cuadrados, que es un refugio en el sur de Chile, hasta 18.000 veces esa cabaña, que es uno de los proyectos más grandes que hemos visto, que es el Mall Plaza Egaña, un centro comercial de 256.000 metros cuadrados, tiene 6 plantas subterráneas, tiene 5 pisos en toda la zona, tiene el 100% de ocupación de suelo y además tiene una torre de 14 pisos. Ese es el mall ya terminado, instalado en la ciudad de Santiago. Para esto yo les traigo 3 casos de cómo nosotros entendimos la necesidad del cliente, vimos cuáles eran sus expectativas y nosotros le propusimos una forma de trabajo que ocupara y utilizara la estrategia y la línea, el gobierno corporativo que tenía esa empresa, ocupando sus mismos recursos. El primer caso es el edificio Buchef, la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Chile, ¿ya? En Santiago Centro. Ese es Chile, largo, ¿no es cierto? Santiago, está ahí. La Mancha, que es muy parecida a la que vi cuando volé el DF, solamente que Chile son 17 millones de habitantes, el DF es todo Chile casi, más. Santiago acapara 6 millones de habitantes. Y esta universidad lo que hace, la Universidad de Chile es una de las más fuertes y potentes nacionales, y estaba armando su nuevo centro tecnológico de las ciencias físicas y matemáticas. El desarrollo de este proyecto fue desde el año 2010 al 2012. Borja Huidobro, el arquitecto desarrollador, un arquitecto chileno, 56.000 metros cuadrados y un costo de $50 millones. ¿Cuáles eran las condiciones previas que nos encontramos? El mandante era la constructora, teníamos una etapa de estudio de propuesta, la constructora se estaba presentando a la adjudicación de esta propuesta, la licitación. Fue adjudicada la propuesta. El uso del BIM estaba por base de la Universidad de Chile. Como les comenté, la Universidad de Chile quería y estaba trabajando ya hace mucho tiempo, llevaba alrededor de 5 años trabajando un modelo con gente de la universidad, y querían que la constructora también lo utilizara, pero tenían esta visión cortoplacista de pensar de que solamente con un modelo, pasándoselo en un CD o un disco duro a la constructora ya sabe ocuparlo sin ningún problema. Eso no pasa. Y la constructora era la primera experiencia en BIM en obra. Condiciones de la ejecución: nuestro ingreso iba a ser 3 semanas al inicio de la obra. Había que visualizar la logística de instalación de las faenas y de las grúas.
había que hacer una evaluación del método constructivo porque el edificio no era un edificio sencillo. En Chile la norma de construcción es el cálculo estructural es muy potente por la cantidad de terremotos. Hace poco tiempo subió, después del terremoto del 2010, la clasificación subió a 10, ¿no es cierto? De que estábamos de 9, como fue 8.6, lo subieron a 10. Por lo tanto, la evaluación del método constructivo tenía que ser muy potente. El seguimiento de la obra, que era lo que quería la constructora, y obviamente la coordinación de especialidades y proveedores de terminaciones. ¿Qué es lo que ofrecimos nosotros? Una oficina técnica BIM en la obra. Eso marcó la diferencia de cómo funcionaba una obra anteriormente para esta constructora. Entendieron de que teniendo una oficina técnica capacitada en BIM, lo podían hacer. ¿Cuál fue el problema? Ellos no tenían la gente. Por lo tanto, todo nuestro equipo se fue a la obra a trabajar con ella. Estas fueron algunas cosas de las que hicimos. El edificio, los hormigones, la estructura metálica de un auditorio colgado. Este también son 6 subterráneos, tienen 6 pisos de torre, y esto se pegaba a un edificio existente. Este tipo de láminas, ¿no es cierto?, había que capacitar a la gente que estaba en la obra de manera gráfica, lo más simple posible. Como decían anteriormente, no se le podía pasar un iPad a cualquier persona, no estaban los recursos tampoco para hacerlo. Por lo tanto, nosotros hacíamos reuniones en el bajo de la obra, ¿no es cierto?, la perforación con un data show, y le presentábamos a todas las líneas, a los gerentes de proyecto, a los profesionales de terreno y a los jornales, a todos, para que entendieran qué era lo que iban a construir. Porque nos dimos cuenta de que había muchos analfabetos de plano, que no saben leer plano, pero sí saben ir a amarrar un fierro, a vaciar un hormigón, a colocar un moldaje. Ese era el edificio. Lo primero que hicimos fue evaluar la posición de las grúas que ya estaban instalando. Lamentablemente llegamos 3 semanas después del comienzo de las obras, por lo tanto esa es una fundación y esa es la otra fundación de la grúa, que caían justo en los drenes de agua lluvia del edificio. Por lo tanto, nuestro primer bingo fue: caímos sobre los drenes. Por lo tanto, tuvimos que picar los drenes y ahí empezaron todos los temas, ¿no es cierto?, para poder evaluar, pero lo visualizamos de forma tardía, pero ellos ni siquiera lo habían visto, ni siquiera se habían dado cuenta. Luego vimos el sistema en Chile, los terrenos están clasificados de distinta manera, yo creo que acá es más o menos igual. Este era un terreno que tenía mucha agua por debajo, por lo tanto necesitábamos pilas para hacer la perforación, se hacían pilotes, se hacía la excavación, y esos pilotes tenían tensores activos que entraban a la calle y sobre todo una extensión de un área de metro. Por lo tanto, había que hacer una secuencia después de corte y de destensado de estos tensores. Estos tensores tenían una carga que era tremenda, si se cortaban mal explotaban y podían romper los muros y todo eso. Por lo tanto, se empezó a explicar a la gente cuál era la secuencia, gráficamente, cómo lo tenían que cortar, cada cuánto tiempo. Las coladas, los llenados de hormigón, se les explicaba a los jornales de manera muy gráfica cuánto era el hormigón que tenían que vaciar en cada una de ellas, cuál era la colada que les tocaba y cómo llegaban los camiones de hormigón, ¿no es cierto?, a llenar ese sector. Las perforaciones para cómo el muro secundario, ¿no es cierto?, después de la pila, se amarraba a la pila, ¿ya?, que era un detalle que finalmente estaba muy bien graficado en los planos, pero la ejecución era muy compleja, y con esto logramos hacer algunos detalles de que entendieran cómo se amarraban y la secuencia, todo siempre a través de estas fichas que se entregaban a la obra completa, tanto a la inspección técnica como a la constructora. Dado que no teníamos un recurso de una nube, en ese momento todavía no existían estas plataformas tan avanzadas de hacer comentarios sobre, ¿no es cierto?, la tablet y marcar la raya, lo que hacíamos era que escaneábamos la RDI, la solicitud de información, se la mandábamos al ingeniero, el ingeniero la firmaba en una reunión, se volvía a escanear y se volvía a imprimir y se mandaba a la obra. Se visualizaron todas las posiciones de grúa cuando el edificio ya estaba ubicado, ¿no es cierto?, con las cargas que tenía, con los moldajes y todo el sistema. Se hicieron las ubicaciones y las tablas de empaste de yeso para los muros y terminaciones, lo cual la constructora era muy importante tener muy claro cuánto tenía que gastar, porque los recursos, justo en ese minuto Chile estaba con el Costanera Center, no sé si recuerdan, si conocen ese edificio, que es el más alto de Sudamérica, tiene alrededor de 300 metros de alto, y se ocuparon más de 10.000 jornales, 10.000 profesionales en obra.
por lo tanto no había mano de obra, desapareció la mano de obra. Era tal que había gente que la constructora contrataba, que se iban en minibuses a buscar gente de otras obras y les pagaban y se lo llevaban a la obra para poder tener su obra. Y habían ahí, los sueldos subieron muchísimo, se les da colaciones, se les llevaban en buses especiales a sus casas, se empezaron a ofrecer, salió un mercado negro del traslado de revestimientos específicos. Estos revestimientos eran de madera y se mandaron a fabricar acá a México. Anclajes de muro cortina, que era muy específico. La empresa que fabricaba el muro cortina tenía todos los detallamientos, pero nadie sabía que tenía todo modelado en 3D. Nosotros pedimos el detalle, lo insertamos. Este era un archivo REIT que fue insertado a Árquica, y de esa manera nosotros pudimos entregarle a la obra cada uno de los anclajes que tenía estos insertos para ir soportando el muro cortina. Más detalles, ¿no es cierto?, de los edificios, cómo se anclaban, problemas que habían de arquitectura, ¿no es cierto? Lamentablemente el proyecto no nació con BIM, pero la constructora no quería tener... en Chile se maneja un tema que es el tema del sobrecosto, ¿no es cierto? Las constructoras y los mandantes tienen una cierta holgura donde dicen, ok, yo te lo doy a mano alzada, a precio alzado, ¿no es cierto? La constructora sabe que el proyecto tiene problemas, el mandante sabe que el proyecto tiene problemas, el mandante sabe que la constructora le va a cobrar adicionales, la constructora sabe que el mandante no le va a aprobar todos los adicionales, por lo tanto, no les gusta mucho este tema de tener todo tan controlado. Hay un cierto, todos lo saben, nadie lo dice, y por eso está, en cierta manera, les importa mucho saber cuáles son, como dicen en Chile, los ranazos que tiene el proyecto, para poder tenerlos en cuenta y cobrarlos. Detalles que pudimos replicar, ¿no es cierto?, de estructuras metálicas, para los ascensores, cómo era el detalle de anclaje que variaba, instalaciones específicas que entraban, ¿no es cierto?, y se dieron soluciones a esta escala, que era una escala desplazante, ¿no es cierto?, y en conjunto con los ingenieros de las instalaciones pudimos desarrollar ductos que eran flexibles para poder entrar al proyecto y que los arquitectos además lo autorizaran. Esto es muy interesante porque había un problema, el proyecto, no sé cómo está el tiempo, muy lento, no sé, ¿muy bien? En general, el proyecto tenía una estructura que era la escala principal del proyecto, una escala helicoidal, era un resorte de hormigón, el cual era hormigón a la vista, y la constructora no visualizó esa